Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el caso sea para ti. Bienvenidos a esta discusión sobre el mundo de Sofía. Este es el capítulo 13º. Mi nombre es María Laura Mendoza y me acompaña Daniela Regalini. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Lau, un gusto acompañarte en esta sección del maravilloso mundo de Sofía y bueno, arrancamos también como dijiste en este otro capítulo que es apasionante. Es apasionante. Oye, vamos a hablar del romanticismo, que lo que le llaman, según el libro, como que el último gran movimiento filosófico hubo muchos más, pero que comprende realmente todas las áreas de la vida, la literatura, la música, el vivir cotidiano, dentro de Europa, ¿no? Y pues a mí me fascinó, se me hizo, no sabía todo lo que abarcaba, entonces, la verdad es que aprendí mucho y espero que eso sea la experiencia a ver si compartimos la experiencia de Aniela y que nuestra audiencia, también a ver si comparte esta experiencia. Así es, comparto lo que traes y que es uno de los últimos grandes movimientos que se provocan como en masa y en bloque. Recordemos que estamos a finales del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX el romanticismo, que leyéndolo me hizo mucho sentido y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue migrando ese empirismo y ese racionalismo a una parte que conectaba con los sueños? Y cómo el escritor tuvo la gran creatividad de conectar todo este pensamiento filosófico con las escenas que va relatando de lo que transita Hilde en esos días de su cumpleaños junto a Sofía. Y recordemos que estamos en Hercley, en ese espacio de Noruega tan bello donde Hilde creo que son alrededor de las 3 de la mañana y que dice, se despierta y hay más luz que cuando me dormí. Y me trae metafóricamente a lo que va transitando desde esta vida de sus 15 años y adolescencia Hilde. Bueno, se hace prácticamente el amanecer, la mañana, su mamá le invita a desayunar y que la ayude con todas las hojas que habían quedado después de la tormenta en el parque de la casa, y Hilde le dice, con la lectura, luego dejaré a desayunar y después te acompañaré a acomodar y a levantar todas las hojas que hay en el jardín, porque recordemos que estamos previo al gran festejo en la noche de San Juan en el jardín de Hercley, porque ellas quieren hacer una fiesta. Una fiesta, en ese momento empiezan a surgir las fiestas temáticas. Y Ujú. a Gilles se le ocurre hacer una fiesta, perdón, a Sofía se le Sofía. ocurre hacer una fiesta que tenga que ver con una temática filosófica. Pero volvemos a Hilde, ¿no? Hilde baja, desayuna y sube de nuevo a su habitación, se sienta en la cama y coloca ese maravilloso texto anillado que su padre le había dejado en el regalo de cumpleaños. Y comienza de nuevo a internalizarse en esa lectura donde conecta con los pensamientos filosóficos de la época y donde también conecta con la historia que su papá le relata de Sofía y de Alberto Knox. Y la sumerge en que Alberto llama a Sofía en esa mañana después de su cumpleaños y le dice, hace unos días que no me contacto, pero bueno, quiero invitarte a que nos encontremos de nuevo, a que sigamos conversando de lo que sucedió en la filosofía hace unos cuantos años hacia atrás para que comprendas hoy tu presente. Y tenemos que aprovechar porque el mayor está entretenido redactando este cuento, entre comillas, Ujú. vamos a saber por qué hacemos referencia a cuento. Entonces yo tengo que aprovechar, porque cuando el espía se concentra en una persona y se concentra en ti, yo puedo seguir trabajando en esto. Exactamente. Y ahí Exacto. Sofía le dice, y obviamente todo esto es relatado por el mayor Agilde, me dice, perfecto, perfecto, nos encontramos, pero quiero extenderte la invitación. Voy a festejar mi cumpleaños y quiero que vengas.
porque lo vamos a hacer desde una fiesta temática de filosofía y él, claro, le dice, claro que sí, voy a acompañarte, me encanta la idea. ¿Y qué crees? El día que festejas tu cumpleaños es el día que el mayor va a llegar a Hertz. Exacto, exacto. Sí, todo lo muestra como una serie de coincidencias, ¿no? O sea, como cómo se está empalmando la realidad de Hilde con la realidad de Sofía. Hilde se está preparando porque va a llegar su papá, el mayor, y todo coincide con la fiesta de cumpleaños de Sofía, que es en el día de San Juan. Entonces, todo tiene como un paralelismo curioso. Y pues obviamente es un trabajo o sea, ya lo sabemos, es un trabajo de arquitectura, es un trabajo de estructuración, pues del mayor, ¿no? Ujú. Para que todas Así estas coincidencias como que se den. es. Y volviendo un poquito más a la historia específica entre Sofía y Hilde, estas dos historias paralelas que coinciden en un cumpleaños de 15, en un despertar de la vida, en su adolescencia, Sofía está preparando su cumpleaños junto a Yorum, su Ujú, mamá en la tardecita le dice que ha invitado a los papás de Yorum para hoy también celebrar, hacer como esa previa a la fiesta del exacto. jardín. Ujú, Y están un poco tensos porque, claro, la mamá de Sofía no conoce a los papás de Jorun, entonces están en esa especie de conversación cuando Sofía con Jorun empiezan a redactar una invitación que prácticamente en esa invitación se relata que va a ser una fiesta temática donde van a desafiar los límites de la vida, como que van a conversarse de la vida, que traigan una chaqueta de lana y que estén dispuestos a compartir buenas ideas para desde ahí contribuir a una solución de los enigmas de la vida acompañados de la filosofía. Le sí, entregan esa tarjetita a su mamá y le dice, bueno, quiero que me hagas, creo que son 18 invitaciones y bueno, y ahí ya arranca la historia para sumergirnos en este capítulo que yo anoté, tiene una frase muy linda este capítulo que conecta con el romanticismo y es, el camino secreto va hacia adentro. así es, sí, es una forma muy bonito de introducirnos al romanticismo, donde básicamente es una reacción y una reacción contraria a todo el mecanicismo, a toda la estructuración, a todo lo cuadrado que venía siendo la ilustración, ¿no? Que venía siendo como que desarrollo, 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 desarrollo. ¿Y dónde está el ser humano? Pues no había como que lugar para los sentimientos, y no había tiempo para eso. Entonces, este movimiento llega como una corriente fuertísima para responder o poner yo lo siento como una resistencia a decir como que como humanidad necesitamos que se nos reconozca que tenemos sentimientos y que estos son importantes también. Así yo lo percibo. Así es, y yo coincido con vos en esa percepción, porque el romanticismo creo que viene como a revolucionar esas ideas tan estrictas que tenían el racionalismo y el clasismo. Creo que los lemas que Ujú. relacionan a esta época son sentimiento, imaginación, vivencia y añoranza. Y yo le agregaría conciencia, espíritu, Ujú. voluntad y creatividad. Eso es lo que yo le aportaría. Creo que algunos de los filósofos de la Ilustración ya habían señalado la importancia de los sentimientos si vamos hacia atrás, ¿no? Pero creo que acá comienza realmente a marcarse el énfasis de que no somos espectadores pasivos, sino que realmente nos introducimos a relacionarnos con esas leyes naturales de la vida desde algo mucho más interno que tan solo la percepción y la racionalización. Sí, sí, exactamente, exactamente. Creo que Rousseau, que es una figura central, muy importante suizo, de la ilustración, es el primero que señala como los sentimientos y esta parte natural, esta parte como ser niño,
que es muy importante para el ser humano, pero no lo hace como punto central, sino lo hace como que fue el primero que se dio cuenta. Dice, oye, sí, está muy bien, somos muy mecánicos, muy todo, pero existe también esta parte, ¿no? Entonces, pero él fue el primero y él es más bien una figura de la ilustración, no una figura del romanticismo. Así es, vos nombraste a Rousseau en Alemania y creo que este movimiento late muy fuerte en Alemania. Y Sí. recordemos que Rousseau dice, Kant en algún punto se había perdido un poquito, porque no todo es imperativo categórico. Hay algo que se relaciona con la vida, y es el yo. Recordemos que Kant decía das Ding an sich. Las cosas son como las ves, pero a su vez vos le estás impregnando un poco de lo tuyo. Pero Rousseau se va un poquito más allá. Vos te relacionás desde el espíritu creador con la vida. Por eso en esta época surgen los hippies y cuando yo entré a la parte de la historia para ver si realmente los hippies fueron un movimiento que revolucionaron estas ideas racionalistas y lógicas que venían de la mano de Kant, la historia no lo trae muy así, pero el libro sí lo dice. Eran estos personajes que desde la ilusión, el enamoramiento de la naturaleza, el verse unidos de que Dios fue creador y hay un Dios interno en mí, que también genera cambios, vinieron a darle sello y sentido, porque decían, hay que cuidarse de la policía y de las, como queriendo decir, de las madres que nos tienen como atormentados y atados a una estructura de vida que por ahí no nos funciona a nosotros. Sí. Vivir hoy desde una libertad que no es libertinaje, sino desde una libertad creadora, desde una bohemia, puede hacernos conectar con algo más profundo y algo más grande de la vida. Con lo cual yo hoy viéndolo en perspectiva digo, los hippies no siguieron de la manera sustentable en la vida, pero algo quisieron involucrarse. Capaz que quedaron encerrados en esa caja y estructura de cuento del que el romanticismo hace énfasis, pero hoy viéndolo también en esa perspectiva y en esa distancia, ellos creo que fueron parte fundamental de hacernos conectar hoy con un sentido aún más espiritual de la vida, que no siendo en los extremos y tan tajantes, son necesarios para poder ver. Así es, así es. Creo que lo que traes de los hippies, como comparándolos con los románticos, románticos me suena raro decirlo así, pero es un paralelismo muy, muy interesante. Me imagino, esto no, pero haciendo el paralelismo, que los hippies es una respuesta, una reacción hacia, pues, esa época tan tensa que se vivió, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los hippies son personas que son jóvenes en los sesentas, que nacieron en los cuarentas, muy posiblemente, y que toda esta, supongo yo que todo este trauma que se vive después de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que haberse expresado en las siguientes generaciones de alguna forma. Para mí los hippies de los sesentas es una respuesta a eso, así como los románticos son una respuesta a la ilustración y tiene muchas similitudes además, porque fíjate, dice que un romántico clásico, o sea, si tú dijeras, a ver, voy a sacar cómo en 1800, cómo es un romántico clásico, es un estudiante, no tiene trabajo, es alemán, y pues tiene toda esta visión de abocarse a de abocarse a sus sentimientos. Es más valioso para un romántico escribir un poema que conseguir un trabajo. Entonces, me suena súper familiar a este movimiento hippie donde pues están como buscando esta encontrar un lugar para los sentimientos, dónde van, dónde encajan. Algo muy interesante también es que yo creo que que el romanticismo es una respuesta exagerada a lo de la ilustración, no es una respuesta equilibrada, porque la gente que era romántica, este alemán joven en 1800, estudiante sin trabajo,
muchos terminan muriendo jóvenes, ya sea por tuberculosis o por suicidio. Entonces, es algo que te hace pensar que no estaban completamente encajando ni dándole al clavo ni a una vida precisamente equilibrada. Los que llegan a ser mayores dentro de esa generación, parece que después de los 30 sí buscan una vida más burguesa, más aburguesada, más conservadora, o sea, ellos mismos se van balanceando, ¿no? Según la necesidad. Así es. Y todo eso que decís, Lau, en algún punto me conectó con la curiosidad y me vino a invitar a la reflexión de que los hippies, que trae alusión en este segmento del libro, lo relaciona con esa parte que se quiso desarticular de tanta estructura y de esa sociedad burguesa y clasista que mencionas ahora. Fue como esa especie de culto al yo desenfrenado que terminó en lo que dijiste, perdón, en suicidios, en enfermedades, porque querían como desactivarse de un sistema, porque claro, ellos reconocían que era una sociedad que prácticamente estaba como aniquilada y plasmada y ellos le querían introducir vida, le querían introducir pasión. Entonces, creo que eso también en algún punto despertó en los que cultivaron esta base que pudieran conectar con la creatividad y con la parte artística y pudieran elevarse al más alto nivel. Acá en esta época se le da mucho protagonismo a la literatura. Acá surgen grandes artistas como por ejemplo Beethoven. Se han hecho Ujú. recopilaciones de cuentos, de datos de cuentos mitológicos noruegos que hasta el momento no se habían podido compilar. Y algo que me llevó también a ver que en las épocas de atrás el arte estaba reflejado en el teatro. Y acá se le da mayor relevancia a los cuentos, a que las personas comienzan a conectar con esa parte ilusoria, bohémica, en la que se pueden trasladar desde ese segmento derecho del cerebro conectado con la emocionalidad a escribir, a redactar y en algún punto, desde la ilusión y la imaginación, crear realidades intangibles, pero ahí está la contradicción, que también les hacía la invitación a poder plasmar y que a partir de esa época del romanticismo surgen importantes documentos literarios que hoy son, digo, polvo en oro, o oro en polvo quiero decir, ¿no? Sí, sí, esa parte que traes sobre los cuentos es una respuesta también de añoranza. Me imagino, o sea, me estoy imaginando que corren los cuentos populares en ciertas regiones del mundo, ¿no? Digo, aquí en México hay muchísimos, me imagino que en Argentina también hay muchísimos cuentos. En Europa, lo que sucede con este cuento es que hay una necesidad, una añoranza por reconocerte alemán, una añoranza por reconocerte francés, una añoranza por reconocerte italiano, lo que sea, y empieza a ver estas personas que empiezan a recolectar estos cuentos, esta música popular, esta arte popular, y lo empiezan a formar y a conjuntar como patrimonio de la región. Y eso fomenta la identidad nacional, porque ya sabes lo que es ser alemán, sabes lo que es ser francés, sabes lo que es ser italiano. Entonces, es muy importante este romanticismo, y le ponen la palabra, en el mundo de Sofía, tal cual lo dice, es un romanticismo nacional contra un romanticismo universal, que el romanticismo universal, bueno, es el sentido de añoranza, la creatividad, la unión con la naturaleza y todo eso, ¿no? Pero también es muy importante este romanticismo nacional que culmina en el sentido de identidad y en decisiones políticas, porque ya eres alemán, ya eres francés, ya eres otra nacionalidad, ¿no? Entonces, es muy interesante el efecto dominó de esas posturas
de querer atrapar y conjuntar los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de no sé qué otro autor, etcétera, ¿no? De las diferentes regiones. Así es, esa postura que vos recién traías, que queda muy despegada de la visión que veníamos hasta Kant, porque fue parte de basamiento de conocimiento. El romanticismo a partir de acá se conecta con que hay una fuente de conocimiento que tiene que ver con la subjetividad, la intuición, la experiencia personal, donde ya quizás esos fundamentos a cotejar son partes de una ciencia, pero también hay una parte personal del ser humano que lo conecta en la vida con un aprendizaje constante. Entonces, creo que esta arista artística del yo que se pone en juego hace que se lo vea al hombre como libre y capaz de jugar sus propias leyes. Los románticos opinaban que solamente el arte podía llevarlos más cerca de lo inefable. Después algunos fueron hasta el final del recorrido y lo compararon, lo pusieron y lo cotejaron con el conocimiento científico a muchas de los abordajes que habían llegado. Pero claro, también llegó un punto que se quedaban cortos y a eso inefable también lo empezaron a comparar con Dios. Recordemos que en todo el trayecto último con Kant, el sentido de Dios, de la parte cristiana y la religión, había quedado como en stand-by, porque estábamos con lo lógico, con lo racional, con lo empírico, y se creía de la presencia de un Dios porque nos íbamos a compararlo con el polo opuesto. Claro, como somos imperfectos, hay alguien perfecto. Pero acá ese sentido romántico, ¿no? Que me conecta y me eleva con esa intuición, con irme mucho más allá que la percepción, me viene a traer una idea mucho más certera de Dios, porque me conecta con que realmente existe un Dios porque alguien creó la naturaleza. Y no necesito ir hacia atrás desde los fundamentos y desde los pasos teóricos de un método científico para conectar con que existió esta mente brillante y creadora, sino porque hay una intuición, hay un espíritu que me conecta con esa relación. Y por eso creo, confío y me entrego a ahí, porque realmente lo veo plasmado, ¿no? Sigo con esa ilusión, con esa añoranza. Es como si me metiera a navegar y a soñar. Y en esos sueños puedo conectar con una realidad mucho más grande. Esa realidad que muchas veces me invita, como esos hippies, ¿no? Que tuvieron ese enganche en algún punto para desarticularse de tanta presión, de tanta estructura y poder manifestarse en un lugar potencial. Sí, sí, es correcto, es correcto. Pues es un movimiento que para mí me suena, bueno, ya lo habíamos mencionado como una respuesta exagerada a este movimiento de la ilustración tan cuadrado que venía ocurriendo, un fenómeno urbano, sí me los imagino muy, desalineados, enamorados, completamente metidos en su poesía, en su observación de la naturaleza, etcétera. Y bueno, pues es una visión bastante cortoplacista, creo yo, de lo que podrían esperar de sus vidas, ¿no? Entonces, pues como tal, pues terminan en estas muertes trágicas y todo. Algo también que me gustaría traer es lo chistoso es que a pesar de todo esto tan dramático, tan romántico, tan lleno de sentimentalismo, es que existe una cosa que se llama la ironía romántica, que es esta conciencia que tienen los románticos
de que a lo mejor están exagerando un poquito. No sé si te diste cuenta, Daniela, de la ironía romántica de que se podía escribir un cuento, podías estar súper metido en tu poesía, en tu cuento, haciendo todo esto súper dramático, la observación de la naturaleza, todo, pero de repente podrían poner como comentarios al pie de página o en el marco de la poesía, como diciendo ellos mismos, comentarios como siendo más realistas, más aterrizados de, oye, pues esto está como fuera de lugar, o esto, o jajaja, esto se sale de cualquier cosa. Esa ironía romántica creo que es muy importante, no solamente para el movimiento romántico, sino para la historia misma de Sofía y la historia de Hilde, para las dos historias, porque sienta el escenario, da las bases para lo que continúa siendo el mundo de Sofía. Lo que está haciendo Justin Gardner es tomar el pensamiento romántico y convertirlo, traducirlo a cómo el resto de la historia del mundo de Sofía se viene desenvolviendo, que es parte de lo que ya habíamos platicado. O sea, a medida que vamos pasando los capítulos, con Berkeley se ve muy bien cómo lo que está viviendo Sofía es como una extrapolación a la realidad de Sofía, el pensamiento de Berkeley. Aquí vemos lo mismo. En el pensamiento romántico, Justin Gardner lo toma para hacer una extrapolación al mundo de Sofía y qué significaría eso en el mundo de Sofía si el pensamiento romántico pudiera realmente materializarse, ¿no? Eso ya lo vemos un poquito más adelante. Claro, para mí tal cual, en esta época romántica de la filosofía, las mentes comienzan a conectar desde que puedo estar escribiendo un cuento desde mis sueños y a su vez reactivarme desde la conciencia, la lógica, la razón y la empiria a un sector crítico de la realidad. Como en esa especie de ida y vuelta, sueño y despierto, en el que también puedo ser creador de mi propio cuento y a su vez vivo un cuento que quizás otros han escrito. Ajá, Y en la perspectiva me llega como en esa especie y hoy declarado por las neurociencias, ¿no? Vivimos creencias ya escritas por nuestros antepasados. Y que cuando tomamos conciencia de eso, desde este sentido crítico y desde esa ironía romántica, yo puedo alejarme, puedo desactivarme, puedo entrar en contacto con capacidad, el poder y la creación de un artista de escribir un cuento nuevo. Eso me quedó y me dejó esa sensación que ahora cuando avancemos un poquito más, Alberto Knox le dice a Sofía, somos parte del cuento escrito por el mayor y que lo lee Hilde. Y sí, Hilde en algún punto tiene ese pensamiento romántico y crítico en el que se cuenta la historia y se introduce en la historia o en algún punto la cuestiona. ¿Qué sucedería si nosotros le cambiamos las líneas de estos diálogos que está leyendo Hilde? ¿No? Y se me vino a pensarlo en mi vida propia hoy. Eso tiene la filosofía, que nos pone en estas bases cuestionables de cotejar, de comparar. Y me viene a la cabeza, ¿no? Si en mi vida estoy viviendo líneas y diálogos que otros han escrito por mí. Puede que me siente a leer el libro y pueda hacer unos ajustes para escribir mi propio cuento y para salirme de esa caja de leyes naturales que fueron predeterminadas, pero que quizás hoy, quizás valga la redundancia, no las tengo en cuenta. sí. Eso, de que otros han escrito las líneas que estoy hablando ahorita, lo trae Alberto, ¿no? O sea, en algún momento creo que lo que dice Alberto es, nosotros somos el mayor, somos la conciencia del mayor. Entonces es bien difícil que se salgan de lo que está pensando el mayor.
están totalmente sometidos a eso. Pero Alberto también trae con Sofía que varias cositas, por ejemplo, cuando el mayor está concentrado nada más escribiendo sobre Sofía, por ejemplo, cuando Sofía con Jorun están en esta etapa de preparar la fiesta filosófica y Alberto no está, lo que Alberto nos da a entender es que ese es el momento donde Alberto está aprovechando para pensar cómo se van a escapar de la conciencia del mayor. Yo lo que entiendo es cómo se van a escapar de la conciencia del mayor. Él lo dice un poquito como, ¿cómo le vamos a hacer para escaparnos del libro? Pero no es, siento que no es escaparse del libro, sino que es más bien escaparse de la conciencia del mayor. Entonces, esa es una parte. Por otro lado, también toma el ejemplo de cuando el mayor está cansado, porque el mayor está cansado, son las no sé qué de la madrugada en el Líbano, cuando el mayor está escribiendo y están los cascos azules dormidos ahí al lado de él, pero él está escribiendo, ya está muy cansado. Alberto dice, en estos momentos es otro momento donde el mayor no está muy consciente de lo que está escribiendo. Y si nosotros podemos aprovechar ese espacio para ver cómo le vamos a hacer para escaparnos de la conciencia del mayor, esos son los momentos. Entonces, por ahí están como que moviendo la historia, por ahí está estrategizando Alberto cómo le van a hacer para solucionar su tema. Así es, inclusive le menciona, el libro está por acabarse. Entonces tenemos que actuar e inclusive este libro no va a quedar acá porque como es un cuento puede ser leído por tantas personas que lo quieran hacer. Inclusive el mayor ya se lo dijo a Hilde, esto va a trascender porque es un regalo para muchos. Entonces me vino en la reflexión mientras leía estos capítulos y recién mencionaste, Lau, la conciencia. Sí, Esa conciencia de la que por vivir la vida, en esta obligación del romántico de vivir la vida o soñar para alejarse de ella, surge la conciencia, que son esos pequeños espacios donde el mayor se duerme, donde yo puedo cambiar la historia. Me puedo exacto. como meter en el cuento. Esto fue mi cabeza la que se puso y digo, me gustaría que también vos des esta observación desde acá y me encantaría en algún momento leer quienes vean el video que comenten. Digo, ¿será así que tenemos esos espacios, esos flashes de conciencia para introducirnos y cambiar el cuento, cambiar desde esta parte artística del romanticismo, escribir un cuento nuevo todos los días? Esa fue la reflexión que me invitó a hacer mientras leí esta página. Sí, 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 sí. Híjole, yo creo que Alberto está, pues obviamente trabajando fuertemente para encontrar la salida a su situación. Es en esa parte donde aparece el pequeño episodio de Aladino y su lámpara maravillosa. Llega corriendo de ningún lado, frota la lámpara, sale el genio le da felicitaciones a Hilde, otra vez, así como ya, pues ya, ¿qué hacen Alberto y Sofía, no? Más que estar ahí, ya no, yo percibo como que ya no se asustan tanto, les siguen no gustando, se les sigue haciendo como, o sea, sí juzgan al mayor de caprichoso, de exagerado, todo, o sea, eso como que como que se huele en el ambiente, pero ya no, o sea, cada vez más descaro, más imágenes más exageradas, pero bueno, cuando ese capítulo se termina de lo de Aladino, Alberto sigue hipotetizando cómo le van a hacer para salirse. Y otra teoría que trae es que incluso el mayor no es el escritor original de la historia, sino que el mayor es producto escrito de alguien más. Eso quiere decir, para Alberto, que ellos son producto de la conciencia del mayor, pero el mayor es producto de la conciencia de otro autor que no conocen. Y obviamente ese autor es Jostein Gardner. Así es, así es.
qué lindo recorrido. Y cabe recordar que en esta época, y lo mencionaste hace un ratito, Lau, era muy alta la tasa de suicidios, porque la gente en esta creatividad y en esta parte, digamos, romántica, creían muchas cosas o imaginaban muchas cosas que en la vida real después no sucedían. Y eso creaba una especie de desilusión muy, muy grande. Y en esta época particularmente donde la gente contactaba mucho con la literatura, había muchos escritos que afirmaban o afianzaban que muchas cosas como que eran inalcanzables, porque Sí, leíamos del amor ideal, de que, bueno, que los sufrimientos te llevaban a, no sé, a las catapultas del infierno. Entonces la gente, claro, entraba como en esa especie de desilusión, de pánico, y, y continuaba con la decisión de terminar con su vida. Entonces, convengamos que fue una historia desde estos polos opuestos, donde por un lado se vivía en el enamoramiento y por otro lado la contracara de la moneda era mucho sufrimiento. Me conecta también con otras etapas hacia atrás que ya la mencionaban los estoicos. ¿Cuál es la salida de esto? Y repito, lo que el autor quiere trascender desde acá, desde Alberto Knox, con las charlas que tiene con Sofía y Hilde con su manuscrito en la mano, es, tenés la capacidad que a través de tu inmersión crítica, desde la conciencia, le encuentres una salida a la vida. Porque no hay solo soluciones trágicas o contundentes desde lo que ya está escrito, sino que desde tu creatividad y desde tu conciencia le puedes encontrar un final feliz, un final en coherencia. Eso es con lo que me conecta esta parte del libro. Inclusive también quería traerte que muchos de los libros, porque cuando se dan cuenta de que la gente contacta con estas lecturas y que tienen desencadenamientos tan dramáticos, se empiezan a prohibir. sí, en Dinamarca y en Noruega dice que el libro de Goethe, creo que fue el libro de Goethe, ¿cómo se llamaba? Henrik, No no es, recuerdo. Eh, déjame ver por aquí, por Goethe. Goethe, Los sufrimientos del joven Werder, creo que ese es el libro, fue el que claro, detonó ajá, porque sí. él se pega un tiro, o sea, se suicida porque se da cuenta de no consigue la mujer, digamos, ideal. Esa es como la situación La mujer, típica del romántico, ¿no? La mujer inalcanzable, se enamoran o de una casada o de una chica muy joven que se muere súper joven, o el chiste es que no se consuma el amor. Entonces, es como la situación ideal. Y en otra fuente, no necesariamente en el mundo de Sofía, estaba leyendo o escuchando que los románticos nos dejan esta nueva forma de vivir, donde se enaltece el poder elegir el amor de tu vida basado en lo que tú como persona quieres como el ideal, porque antes de eso, lo que reinaba eran los matrimonios elegidos por los papás por milenios, basado en clase, basado en estatus social, basado en educación, basado en un chorro de cosas, pero lo elegían los papás. También en la sociedad occidental, pero llegan los románticos, llega Goethe con esta historia del joven Werder y lo escribe de una forma donde toda la luz es positiva hacia esta forma de ser romántica, sin ver las partes trágicas o negativas. Y eso da un cambio en la sociedad donde ya no sé si prioritiza, pero se valora mucho más el que las personas sean capaces de elegir con quién casarse ¿cómo se dice? Sin que sus padres, o sea, los progenitores de la persona, puedan